Comenzar el cineforo con el arquitecto Lorenzo González y con el periodista Robert Gómez. Bueno, en principio queríamos agradecer a la Fundación. ¿Se oye? ¿No? ¿Y ahora? Hola. Nada, bueno, en principio queríamos agradecer a la Fundación Espacio por esta iniciativa. Creo que es plácido volver a encontrarse con una película ya como esta, no solo a través del DVD o de la televisión de cuando en cuando la pasan, sino verla como Dios manda en pantalla grande. También darle las gracias a ustedes por estar acá y bueno, la idea era un poco aprovechar lo que acabamos de ver, lo que de repente podemos ir masticando, saboreando. No sé si es la primera vez para muchos que ven esta película, una película que tiene ya casi un poco más de 20 años de rodada, de estrenada. Una película que además en su momento se llevó algunos cuantos buenos premios. Aquí ponían justo al empezar que había llevado el premio en Cannes a la mejor dirección, pero también se llevó allí el premio al mejor guión. Un guión adaptado porque es una novela original de Peter Handke que adaptaron tanto él como Wenders para el cine de una manera muy curiosa, porque no fue un guión que se hizo de plano antes del rodaje, sino que se esbozó, se tenía como algunas consideraciones o una línea natural, pero que se fue como construyendo en el camino, ¿no? De hecho, la presencia de Columbo, de Peter Falk, es un poco una travesura, un guiño que Wenders quiso hacer. Wenders es uno de los directores alemanes más reconocidos a nivel mundial. Quizás un poco también, no solo porque es estupendo, porque es uno de los mejores directores en Europa actualmente, sino también porque él tiene esa vocación o ese amor por el cine de Hollywood, por los héroes de Hollywood, incluso por supuesto por los cineastas que emigraron en algún momento desde Alemania y se instalaron en Los Ángeles a hacer películas, ¿no? Y hay allí un guiño que se mantiene no solo en esta película, sino también está en algunas de las cintas que él rodó previamente. De hecho, también es un director que ha tenido mucha relación con la industria, aunque se haya peleado terriblemente con Coppola cuando hizo Hammer, pero sigue teniendo como sus buenos amigos y sus buenos contactos en Estados Unidos. Bueno, decía que era una película que se había escrito un poco sobre el proceso de rodaje y que además él le fascinó un poco esa manera de hacerla, porque él dice que esta película es una película que se queda en el camino, que es una película que está por construirse. No es gratuito, nos causa un poco de gracia al final cuando él coloca continuará, que quizás para muchos dice, oye, ¿cómo que continuará? Pero es que sí, porque es una película incluso para la época en que fue rodada que es bastante larga en su metraje, no era el metraje tradicional en ese momento, quizás ahora estaríamos más acostumbrados a ella. Y a pesar de que es una película que yo siempre digo, qué curioso que es una película que tiene un ritmo que aparentemente es un ritmo lento, que podríamos interpretar como lento, pero es una película donde no dejan de pasar cosas, pasan cosas de una manera tan fugaz, tan rápida, tan veloz, tan trepidante, que prácticamente es como un parpadeo cada cosa que sucede allí, ¿no? Tiene que ver mucho con esa omnipresencia que aparentemente tienen Los Ángeles y que pueden ir de un lado a otro en fracciones de segundo. Y bueno, él decía que esta es una película que estaba por construirse, que estaba por acabarse mucho más adelante. Primero, la razón más mundana, porque él no tenía dinero para continuarla. Y luego por eso más adelante hace su segunda entrega que se llama Tan lejos y tan cerca, que es como el cierre de esta cinta. Pero luego, y aquí llegamos un poco también a la ciudad, él decía que Berlín era una ciudad que le faltaba también, que le faltaba un poco para continuar, para terminarse, porque en ese momento es una película que además se rueda previo a la caída del muro de Berlín y él decía que era una película que no podía
proseguir. De hecho, no es gratuito que una de las escenas, la escena donde aparece el muro por primera vez, sea una escena donde aparece un puente que no conduce sino hacia una pared, ¿no? Y mucho de eso simboliza esa necesidad que tenía no solo Wenders, yo me imagino que tenían los alemanes, por supuesto, de recorrer toda su ciudad, de poder caminar a través de ese muro. De allí un poco que él haga ese guiño al final de proseguir, de continuar, de un discurso que todavía no se termina. Y sobre todo porque él comentaba que este era como un largo preludio a una película que comenzaba justo cuando Solveig de Martín le dice a Bruno Ganz que ahora es tu turno, ¿no? Ahora te toca a ti, ahora te corresponde hacerlo a ti porque yo ya he hecho mi camino, yo ya tengo todo lo que he esperado, ya lo recorrí, ¿no? Bueno, creo que es una película deliciosa. La verdad, la idea es que comencemos a intercambiar comentarios o impresiones o apreciaciones, pero a mí una de las cosas que más me gusta de esta película, sobre todo viéndola, cada vez que la veo siempre ha pasado como un tiempo más o menos distante entre una cosa y otra, ¿no? Recuerdo que la primera vez que yo vi esta película me llamaba mucho la atención cómo habían cambiado Los Ángeles, ¿no? Que en la historia del cine comenzaron siendo como una luz que se le parecía a la Virgen María en todas esas recreaciones de la Anunciación. Y luego han terminado siendo unos tipos que se visten como muy bien, que además escuchan música rock, que escuchan rock progresivo, y luego incluso ahora recientemente en Supernatural pues terminan dando golpes y manotazos y demás cosas, ¿no? Pero también me gusta mucho esta película que habla precisamente de la humanidad, de humanizarnos un poco, ¿no? Cómo Wenders y Hanke tratan de hacer una fábula quizás muy simple, porque en realidad el mensaje el primario de esta película pues es bastante simple, es un poco mirarnos a nosotros mismos y mirar un poco el milagro que tenemos por ser seres humanos, ¿no? La maravilla de la vida. No es gratuito pues que estos dos ángeles representen quizás dos cosas como muy definidas y muy elocuentes, como para un lado está la razón y por el otro lado está la pasión. Cassiel, que es el personaje de Bruno Ganz, pues es esa pasión del hombre que lo sabe todo ya, que ya lo tiene todo como visto, que sabe qué es lo que puede suceder y que sin embargo no sabe absolutamente nada, porque en realidad él tiene una sensación de qué es el calor, de qué es la sonrisa, de qué puede ser el amor, de qué puede ser el dolor, pero en realidad no ha experimentado absolutamente nada. Es saber algo que en realidad no sabe, ¿no? Y al final él es muy directo cuando lo cuenta. Y el otro chico pues pues está fascinado con eso en realidad. La escena, a mí me encanta la escena del estacionamiento, no, del concesionario, porque mientras este señor comienza a dar toda una cantidad de datos y referencias sobre las cosas que han ocurrido en Berlín y justo ocurrieron en Berlín ese día, pues este señor simplemente lo que quiere saber quiere contar es pues la sonrisa de una chica, lo que descubrió un niño, lo que le comentó un niño a su maestro, etcétera, ¿no? Y son prácticamente las cosas más simples de la vida. Mientras el ángel de la razón está mirando desde arriba, Gans lo que quiere es estar justo dentro de las casas, justo al lado de la gente, justo dentro del metro, poder confortar lo que a él probablemente le gustaría que le hicieran. La escena de la biblioteca yo creo que es una escena prodigiosa, no solo por el tema de llevar el cielo a un lugar bastante cerrado, ¿no? Porque ese es un lugar donde además precisamente donde se resume el conocimiento humano, pero al mismo tiempo donde está el cielo permanentemente, porque yo nunca había visto tantos ángeles juntos en un solo lugar, y además esos ángeles tan absolutamente, no sé, yo creo que desvalidos, ¿no?
porque las caras, a pesar de que algunos sonríen, uno siente que están sufriendo un poco también, ¿no? Otra cosa que a mí me encanta de esta película es que es una película de vocación coral, estas películas que hablan de muchos personajes al mismo tiempo y que obviamente engloban un tema, pero que en realidad es la historia de Cassiel, ¿no? En realidad pudiéramos entender que es una historia coral, pero sigue siendo la historia de Cassiel porque a pesar de que no aparezca, de alguna manera tenemos la sensación de que, o sea, nunca perdemos de vista que lo que él quiere es pasar o descender o ser un ángel caído, ¿no? Y hablo mucho del punto de vista porque es esa cosa fantástica que hizo Bendis con su director de cinematografía, que era mirar de distintas maneras. En un principio es Cassiel el que mira, después son los humanos los que de alguna manera miran, por eso ese cambio del color constante, cuando aparece, incluso cuando desaparecen los ángeles. Y luego está esa mirada que en la escena de la biblioteca es muy evidente, o por lo menos está muy subrayada, que al final terminan mirando, el que termina, se cae esa supuesta cuarta pared, y en realidad nos están mirando es a nosotros, ¿no? Los ángeles no están mirando precisamente al hombre que lee, a la chica que busca el libro, sino en realidad nos están mirando a nosotros y nos están sonriendo a nosotros, aunque en realidad obviamente no nos percatemos de inmediato. Y es fantástico porque luego ese juego del cambio de mirada, del cambio del punto de vista, comienza a ser mucho más cercano cuando Cassiel cae del cielo, cuando atraviesa ese muro, que además es una escena muy bella porque que Bendis y Haneke hayan elegido exactamente el muro para traspasar al umbral de los humanos, pues es yo creo que bastante elocuente, sobre todo en esa búsqueda de la libertad, que es lo que está buscando Cassiel, ¿no? Pero el punto de vista justo allí se hace mucho más evidente porque comenzamos a ver en colores definitivamente, ¿no? Y ya ahí obviamente no nos queda otra, ya es absoluto que la historia que estamos viendo pues es la historia de este hombre, de este ángel que quiso ser hombre. Esta película además tiene no solo esos guiños o esa manera de ser que para muchos en su momento y todavía para muchos sigue siendo una película como muy pretenciosa, una película como, ¿cómo diríamos? Prepotente, petulante, esa cosa de que mira un poco sobre el hombro no solo de los espectadores, sino de los artistas o de los contemporáneos de Bendis en ese momento. Fue muy criticada por eso. Y sin embargo yo creo que es una película quizás extremadamente romántica, es una película donde subyace un pensamiento filosófico y místico también bastante profundo, y creo que también se revela ese amor de Wenders por las ciudades. Wenders en su cinematografía, pues eso está muy presente, pero aquí hay como una manera importante de apropiarse, de reconocer y de entrar de nuevo a la ciudad, a su ciudad, ¿no? A Berlín. De alguna manera está contado no solo el Berlín occidental, sino el Berlín que en ese momento estaba vedado, que además tiene mucho de imágenes documentales por allí metidas, pero también hay una recreación del espacio. Por ejemplo, el muro que atraviesa Cassiel no era el muro en realidad, fue un muro que se tuvo que construir para para hacer la escena. Y luego tiene esa manera de entrar a cada una de las casas, a esa escena, por ejemplo, toda esa secuencia del primer edificio al que entra el ángel y que va pasando de un apartamento al otro. Creo que también ahí hay una apropiación de lo que era ese espacio. Y hay algo que además en ese sentido es
muy elocuente porque no solo reconstruye la memoria de un Berlín que en ese momento no era posible ver para muchos, sino que también no elude o no evade las cosas que sucedieron en esa ciudad, los bombardeos, el guiño a la película dentro de la película, que además es una película de la Segunda Guerra Mundial, y que además se rueda en unos lotes vacíos que hoy día pues ya no existen. Y creo que bueno, creo que eso es importante porque de alguna manera pues traza toda una narrativa alrededor de la urbe. Bueno, no sé si quisieran, si comenzamos a conversar o... Bueno, yo escribí unas líneas en las cuales por supuesto hay una reiteración de varios de los aspectos que menciona Robert, pero creo que no vale la pena hacerlo antes que se terminen de dormir. Una conferencia de Wim Wenders dictada 5 años antes de la filmación de Alas del Deseo planteaba la contraposición entre los guiones, es decir, la historia, y las imágenes, es decir, el espacio, en el cine, y como consecuencia la relación entre los mapas urbanos y los guiones cinematográficos. Decía Wenders en aquel momento, y cito, ¿no? Las historias fílmicas son como rutas de viaje. Un mapa es para mí la cosa más excitante en el mundo. Cuando veo un mapa me siento inmediatamente inquieto, en especial cuando se trata de un país o ciudad en la que no he estado anteriormente. Miro todos esos nombres diferentes y quiero saber a qué se refieren. Las calles de una ciudad, las ciudades de un país. Cuando miro el mapa, este se vuelve eventualmente una alegoría de la vida. Soporto mirar a los mapas solamente si trato de trazar un camino y seguirlo a través de la ciudad o del país, ¿no? Las historias hacen exactamente eso. Ellas proveen orientación en un territorio desconocido, donde de lo contrario tú pudieras estar viajando a 1000 sitios diferentes sin llegar a ninguna parte. Así termina. Como la mayor parte de los trabajos de este director, Alas del Deseo, que en original se titulaba El cielo sobre Berlín, es una película sobre la ciudad y la sociedad contemporánea. Considerando ese valor documental de la ciudad y su arquitectura, quisiera organizar estas palabras en un plano de recorridos, que en el caso de Los Ángeles sería un plan de vuelo, por la ciudad de Berlín de 1987 al momento de filmarse la película. Lo cual ocurrió 60 años después de otro gran hito cinematográfico que fue La Sinfonía de una gran ciudad de Walter Ruttmann. 2 años antes de la caída del muro, como decía Robert, y 6 años antes de su secuela, Tan lejos, tan cerca. Varios espacios urbanos y edificaciones sirven de escenario para esta épica del deseo, en la cual se trata la vida cotidiana de una metrópoli entre muros. Una ciudad sin centro, o con una colección de centros, de los cuales algunos son vacíos. Espacios que encarnan memorias o vacíos de memoria, vacíos rememorados, como recordará el crítico cultural Andreas Huysen en sus escritos de la época y de los años siguientes al desplome del muro. Dice la legibilidad de la ciudad reside tanto en las marcas visibles del espacio edificado como en imágenes y recuerdos reprimidos o interrumpidos por acontecimientos traumáticos. Quisiera proponer un breve itinerario por esas marcas e imágenes arquitectónicas a modo de una tipología de los escenarios urbanos y cinematográficos de la obra. Desde las alturas. Una figura se posa sobre los hombros de otra figura alada de bronce, la cual a su vez descansa sobre una columna dedicada a las victorias bélicas del pasado. Desde allí contempla el Berlín de 1987, una ciudad que sobrelleva las consecuencias de una derrota de 42 años de edad. La figura, un ángel, es de otro tiempo y de otro lugar. Su historia no posee narrativa. Su geografía no establece muros. Como el de Funes el Memorioso, su tiempo está hecho de datos más o menos intrascendentes. Su hábitat está hecho de movimiento. Es genérico como el cielo metropolitano, sin centro. El ángel no está satisfecho con su don de ubicuidad. Siente el deseo de narrar y habitar un lugar. Necesita una arquitectura y una historia de sensaciones en 3D y en Technicolor. Quiere bajar al mundo material. Así sea en la Berlín occidental, la isla en medio del océano del realismo socialista. Esta ciudad está dividida por el centro.
como le ocurre al elipse y a los carros viejos, tiene un foco encendido y otro apagado, dependiendo del sol ideológico en torno al cual se produce el movimiento de los planetas y sus satélites. Entre tanto, los ángeles, que por naturaleza no tienen vértigo, buscan visiones panorámicas en otras atalayas. No hay muchas para escoger, pues Berlín no es una ciudad de rascacielos. De ahí que en la cartografía de las elevaciones habitadas por los ángeles apenas aparecen en la película la torre de la iglesia del Kaiser Guillermo, que fue destruida durante la guerra, y el Europa Center, con su estrella Mercedes en lo alto, por supuesto. Siempre me pregunté si los ángeles también han debido mirar el panorama desde la torre de TV, ubicada en el Berlín Oriental. Cobijo. En consonancia con esa silueta bastante chata de Berlín, abundan las locaciones dentro de edificios. Para muchos críticos y profesionales, sobre todo para los modernos, el asunto esencial de la arquitectura es el espacio interno. Los ángeles se pasean por condominios residenciales, salas de conciertos, bares y concesionarias de automóviles. Especialmente interesantes son dos lugares sin rostro o con rostro extraño, los cuales son básicamente envolventes de un espacio interior: el búnker antiaéreo y la biblioteca estatal. El búnker, en el que Colombo hace de Peter Falk, con su altura múltiple resultado de un intento infructuoso de demolición, es una obra pura de la deconstrucción. Hoy aloja un gabinete del horror, cuya promoción reza que es el único búnker en servicio continuo y que su actual inmueble posee este gabinete, cito, con acción y un fantasma de la casa, un gabinete sobre la historia de la medicina y en el sótano el museo histórico del búnker antiaéreo. Por su parte, la biblioteca es el lugar preferido por los ángeles y por Homero, el anciano relator. Fue proyectada por el arquitecto Hans Scharoun, autor de la cercana ópera de Berlín, a la cual tanto debe el Teresa Carreño, y es el depósito de los textos y guiones que buscan darle sentido a la existencia. En la película Ciudad de Ángeles, inspirada en la de Wenders, la cual fue dirigida por Silverling y estrenada en 1998, con actuaciones, por supuesto, de Nicolas Cage y Meg Ryan, la un tanto berlinesa Biblioteca de San Francisco de James Ingo Fried, el socio de Pei, fue también un escenario fundamental. Son memorables sus balcones repletos de figuras en gabardina, hombres de negro. Escenarios efímeros. Una ciudad que, como algún autor expresó, parecía estar refiriéndose a Caracas, tiene más que ver con el devenir que con el ser. Nos brinda en el film una buena dosis de sitios temporales, a medio hacer o a medio deshacer, que pudieran estar en cualquier lugar o emparentados con un no lugar, y por tanto no los hemos ubicado. Puede citarse en esta categoría los vagones cafetería, el tráiler de Marión, la carpa del circo, localizada en lo que hoy en día es un parque, y cuyo rastro de acerrín se torna en un centro pasajero al final de la película. Finalmente, el Gran Muro de la Pradera. Junto con otras ruinas y sobrevivientes de la guerra, el muro, con sus 155 kilómetros de longitud, es el lugar fundamental de esta Berlín y de la narrativa de Wenders, obsesiva del asunto de los límites. Cuando el ángel cae, lo hace en el vacío frente al muro, en lo que, como dice Huysen, está la pradera de la historia berlinesa. El espacio baldío que sirve al Paseo de Homero es el centro de la Germania proyectada por Albert Speer, meganúcleo de la capital del mundo luego de una hipotética victoria del eje. Nótese la alusión arquitectónica. Con la derrota, el sueño del Reich de los 1000 años se desvaneció, dando origen a la pesadilla de posguerra. Dice el mismo Huysen que el espíritu de la historia parecía flotar sobre ese vacío. Un vacío laberíntico atravesado en todas direcciones, por senderos que no llevaban a ninguna parte. El último lugar utópico en sentido literal. La utopía en grado de desvanecimiento, donde el ya no más del pasado de los constructores de Germania y del muro entraba en una productiva colisión con el todavía no de una Berlín futura. La Berlín del muro fue quizás la demostración más evidente de la instrumentación de las separaciones ideológicas y físicas, donde visiones contrapuestas no se pueden tocar sin chocar. Si bien el tema del muro en la ciudad y la arquitectura es muy antiguo, en Berlín la frontera no se edifica para impedir que los adversarios entren, sino para que los aliados no escapen de la utopía. Solamente el cielo, como el título de la película lo insinúa, está sobre las divisiones terrenas. El muro de Berlín fue también el origen de otras paradojas espaciales. Seccionó el corazón, pero al circundar una parte de la ciudad la centralizó.
la hizo bien sagrada. Otra paradoja es la belleza del horror y del poder de las ausencias en arquitectura. Rem Koolhaas, quizás el arquitecto más influyente del periodo de entre siglos, en su ensayo Imaginar la nada, hablaba de Berlín como un laboratorio en el cual podían explorarse las posibilidades arquitectónicas del muro. Este, ciertamente, no era una línea, sino una zona, un sistema que generaba una estepa urbana donde antes estaba un gran centro, la Plaza Potsdam, la más transitada de Europa, y su vecina, la Plaza Leipzig, las cuales pasaron del todo a la nada, como muestra el cuadro del pintor expresionista Kirchner y esta imagen posterior. Final. La película termina con un continuará, y mira que lo hizo. Apenas 2 años más tarde, el muro se desplomó y en medio de un difícil proceso de reunificación, Wenders regresó en 1993 para filmar Tan lejos, tan cerca, la esperada secuela. En esa oportunidad estuvo acompañado por su equipo y elenco anterior, excepto Homero, Boas, que había fallecido y a quien se le dedica la siguiente película. Agregando ahora la participación musical de Lou Reed y U2 y la actuación de Nastassja Kinski, Willem Dafoe y Mikhail Gorbachev. Esa otra cinta pone de relieve los cambios de la sociedad y la ciudad, escenario del capitalismo triunfante, el retorno de la capitalidad y el no tan optimista surgimiento de las industrias de venta de armamento y pornografía como consecuencia de la caída del bloque soviético. Anticipa el desarrollo de un nuevo estrato de ciudad, tan claramente ejemplificado en aquel territorio desértico de la Plaza Potsdam, visitada por Homero, convertida en el mayor lugar de construcción en Europa para su época. Bajo la rígida mirada de Hans Stingman, director de construcción de la ciudad entre el año 91 y 2006. La carpa de circo, junto con los restos sobrevivientes de la guerra, del Hotel Esplanada y el edificio de la antigua cervecería, se trasladaron real o metafóricamente al interior de los nuevos desarrollos inmobiliarios del Sony Center y del Daimler. Para terminar, con su mirada distendida, como dijera Jean Nouvel, Wenders nos dio las alas para que en esta oportunidad, parafraseando a Kennedy, todos fuéramos berlineses, o ángeles, o niños, al menos por un rato. Buenas noches. Bueno, cuando quieran, si quieren conversar, si quieren intercambiar alguna impresión, pues encantadísimos de que lo hagan. Hay muchas preguntas, quizás lo que hay es mucho temor escénico hoy, sobre todo con un panel tan calificado y que realmente le apasiona el cine. Le quería preguntar a ambos, sobre todo a ti, Robert, que eres periodista, ¿tú sentiste al ver por primera vez la película esa sensación de conocer una ciudad a través del cine? La verdad es que sí. Mi primer encuentro con Berlín, lo comentaba esta mañana, pudo haber sido a través de documentales que hablaban de la guerra probablemente, documentales que se paseaban por ese tema y que eran muchísimo más antiguos o previos a esta película. La primera vez que yo vi Berlín o que conocí el Berlín, lo conocí con esta cinta. Yo tuve la suerte de verla casi que en caliente, estaba prácticamente siendo estrenada la película y bueno, ni siquiera había salido de Venezuela jamás antes, y fue mi primer encuentro. Luego cuando estuve en Berlín por primera vez, ya físicamente, era un poco pasearse por esta película, ¿no? Y por reconocerla un poco, y el único recuerdo que tenía era esta película. Fue, por ejemplo, mágico ver la Elsa, el ángel de la ciudad, pero también fue también un poco un shock ver la Potsdamer Platz,
porque obviamente ya había dejado de ser un terreno baldío, ¿no? Fue también hermoso y terrible ver la iglesia completamente destruida, y encontrarse una ciudad que parecía como anclada en dos tiempos, ¿no? Ya el muro había caído y uno era muy curioso atravesar atravesar imaginariamente los lados de la ciudad, porque simplemente el color de las paredes te marcaba un poco que ya no estabas en el Berlín occidental. Y eso también está en esta película, esa cosa misma del color, cuando estás de un lado y del otro, que te lo marca la cinta tan fuerte, ¿no? Incluso las caras, los rostros, las actitudes, los movimientos de la gente de un lado a otro son completos. En ese momento, no sé cómo será ahora, tengo tiempo que no voy allí, pero en ese momento era todavía patente, tú lo podías sentir. También además fue muy curioso porque yo vi Berlín por primera vez en otoño, igual que la película, que parece un invierno, pero en realidad la película se rodó como en un otoño para acentuar ese gris y esos claroscuros de la cinta. Y pude verla desde arriba también, no como Los Ángeles, pero yo sí subí a la torre de la radio, etcétera, y era muy curioso, de verdad para mí fue como un reencuentro con la película, pero también y creo que es una sensación que siempre está en esa cinta, que es que uno se introduce en la ciudad, ¿no? La película te introduce básicamente en la ciudad, porque además en la película estos dos ángeles están llegando de nuevo, ¿no? En algún momento Cassiel le dice, ¿te recuerdas la primera vez que vinimos aquí, que no había absolutamente nada, que era un río que todavía no encontraba su lecho, etcétera? La cinta es al principio además uno siente que tarda en arrancar, cuando no es así, cuando ya empieza empezada la cinta, y es que están reconociendo o volviendo a conocer estos dos personajes, una ciudad que ya les es masticada desde incluso cuando no existía. Creo que esa es un poco una de las grandes fortunas que tiene la película. Y luego además como esa mirada se va haciendo como más estrecha, más dirigida a la ciudad que todo el mundo mastica, todo el mundo patea, todo el mundo camina, porque la película comienza con una mirada desde arriba, comienza con una mirada cenital, y luego conforme Cassiel va cayendo, también va cayendo la cámara ya no mira a los personajes desde arriba, los mira de tú a tú, y luego ya el último plano pues es un plano muy cerrado, un plano de los rostros, ¿no? Estamos otra vez a nivel de la gente, estamos otra vez a nivel de los seres humanos, podemos ver los objetos mucho mejor, podemos ver ese bar que antes no se veía casi, que estaba muy en claroscuro, y lo podemos ver y descubrimos que es un hotel y que hay una belleza también en esas paredes labradas, en esa luz que no es un tugurio, no es un antro, sino que es otra cosa, que hay vida allí. Bueno, no sé si... Bueno, esta es mi primera vez que veo la película, por lo menos la original. Vi la nueva versión del 98. Y para mí es de verdad, no es chocante, pero sí me trae como recuerdo. Fui a Berlín hace 6 años y sí sentí esto, o sea, ver la película de esas caras oscuras, porque ya caminándola, ya transfiriéndome para ese entonces, cuando fui, sentí básicamente ese pesar o esa parte oscura de la ciudad. Pese a que tú la puedas caminar y puedas sentir todas esas construcciones en Potsdamer Platz y ver todos esos proyectos súper modernos, la ciudad sigue estando muerta, sigue teniendo un peso muy, muy ponderante en cuanto a no sé si a la parte viva como tal de la ciudad, y lo puedes sentir en las personas también. No sé si es una actitud como bien explícita en el alemán, pero en esa ciudad se siente bastante fuerte, o se hinca ese de pasado, lo mantienen allí, pese a toda esta parte moderna que está llegando y que sigue llegando y bueno, siguen construyendo, pues. Pero bueno, más que todo es una acotación que quería hacer,
que fui más cercano a la idea tuya para Berlín. Pues. Yo no soy un experto en la sociedad alemana, ¿no? Pero sí creo, y esta película también lo subraya mucho, que es una película que tiene es multicultural, ¿no? De hecho, incluso en la película siempre están presentes las mujeres con velo, y eso marca un poco ese tono, incluso la música marca mucho ese tono. Una de las cosas que yo sentí cuando fui es que las dos velocidades de Alemania todavía no estaban, ¿no? Y que no era solamente dos velocidades económicas, sino que había una velocidad cultural, social, incluso moral, y una pesadez también, porque creo que ahora los alemanes de Oriente cargan con un peso también, que es quizás el prejuicio de los que están del otro lado, que estaban del otro lado, ¿no? Hay un encuentro que todavía yo siento que no termina por reconciliarse, pero bueno, es una impresión mía porque no soy realmente experto ni tampoco he ido tan frecuentemente como quisiera a Berlín, que para mí es como la Nueva York de Europa, la verdad. Allá atrás había una pregunta. Yo simplemente quería hacer una observación. Lo que más me llamó la atención a mí fue ese contraste en la parte de arquitectura, aquellas cosas tan perfectas y bellas, y después el otro extremo, ¿no? Y entonces eso me llamó muchísimo la atención en la película, y lo vemos constantemente, ese contraste que hay. Pero el arquitecto sabe mucho más de eso que yo, porque yo no soy arquitecto. Sí, justamente uno de los problemas es la exploración de la belleza de lo terrible, que no está lejos de un viejo ideal de la estético, que es lo que denominaban por allá lo sublime. El muro, como personaje central, yo diría, junto con los ángeles de toda esta historia, al menos como el creador de esa condición simultáneamente de centro y de borde, tiene por supuesto un encanto que podemos decir asociado a esta condición de lo terrible. Creo que es en el lugar en el cual esas dos situaciones, esas dos sensaciones se juntan. Yo creo que otros lugares en Berlín son las ruinas y el maravilloso búnker que significa prácticamente un acto de desmontaje. Fue además imposible demolerlo. De hecho, cuando lo cargaron con dinamita, lo que lograron fue levantarlo como 30 o 40 centímetros del piso. Y todas esas placas destruidas que parecen más bien obra de algún escultor por allí, ¿no? Esos son momentos verdaderamente interesantes. Me pareciera que en ese lugar es donde se descubre la triple altura, es decir, esas posibilidades de relaciones como en un espacio interno cuyo exterior prácticamente carece de interés. Apenas tiene algo por allí, un escrito en una esquina que dice que los que construyen búnker antiaéreos porque piensan bombardear a otros, ¿no? Esos son quizás esos lugares, y por supuesto las ruinas que van quedando, ruinas de una historia realmente acelerada, probablemente parecida en esa consideración a la nuestra, ¿no? Yo siento siempre un parecido entre esta sociedad y la nuestra, en el sentido de esa dinámica y esa capacidad de poder transformarlo todo y poder incluso crear muros que, si bien nosotros no los hemos hecho físicos, salvo las autopistas, a través de ese maravilloso descubrimiento que tuvimos, que debe ser patentado. Yo se lo insisto siempre a los estudiantes de la universidad: eso es nuestro, eso debería estar en nuestras patentes, que es haber colocado en cada quebrada, en cada arroyo, en cada río de nuestra ciudad una autopista. Eso es nuestro, eso no existe en ninguna parte. Hay algunos intentos, algunos conatos, pero esa idea de haber agarrado todo espacio que tiene un río y haberle colocado un muro, que es la autopista, pues es nuestra. Ahora, más recientemente, hemos descubierto otras posibilidades de los muros, y creo que en la ciudad hemos tenido a lo largo de estos últimos años muros visibles o muros invisibles, ¿no? Recuerdo una división que se hizo en una oportunidad entre dos alcaldías de una plaza, la Plaza Bolívar, y es la creación de esta. Se decía que una alcaldía se encargaba de lo que es básicamente la calzada y la otra se encargaba
de lo que era el espacio, llamemos así, si es que eso es un espacio interno. Bueno, esos son muros invisibles que hemos ido perfeccionando con todo lo terrible. Igualmente los muros que existen entre los municipios, donde comienzas a crear. Una pregunta. Bueno, es primera vez que yo veo esta película y es primera vez que veo nada de Wenders excepto Paris, Texas, que no tiene nada que ver. Entonces, evidentemente, ustedes dos están mucho más familiarizados y yo voy a tratar de no hablar de la belleza de los sordos y de todo eso, pues si no, he hecho a perder el foro de la semana que viene. Pero me llama la atención que Lorenzo hiciste reseña de la relación de Wenders con Hollywood. Pero yo lo que sentí fue una presencia de Fellini permanente. A lo mejor por eso también la conexión de dos capitales imperiales venía a menos. El juego, bueno, ya no metafórico, es casi como explícito, que es que cuando el ángel baja a tierra es para enamorarse de un ser humano que vuela. Y la presencia, la secuencia quizá más larga, que es la de la sesión del circo, la función del circo. Y todos esos personajes circenses que son muy felinianos, ¿no? Entonces no sé si es una conexión que yo estoy haciendo que aterraría a Wenders, o si hay algún tipo de confesión de Wenders por ese lado, o a lo mejor si no la hay es porque en efecto la deuda es muy grande. Bueno, en realidad Wenders de verdad tiene una fascinación por Hollywood y además como un amor por Hollywood importante. De hecho, ha rodado incluso en Los Ángeles de una manera muy peculiar que incluso recuerda mucho a esta película, ¿no? Pero los cineastas europeos y sobre todo los de la generación de Wenders son unos cineastas que están muy anclados y son deudores, además confesos, de la generación de Godard, por ejemplo, de la Nouvelle Vague, pero también del neorrealismo italiano. De hecho, Fellini es uno de los héroes de Wenders, pero por ejemplo podemos recordar que la última película de Antonioni la codirigió con Wenders. Wenders es un director que está muy cerca del cine italiano y del cine francés. De hecho, la asistente de dirección de esta película es una directora francesa. En ese momento era una asistente de dirección, pero hoy día es una de las grandes directoras de Francia, que se llama Claire Denis, que ha hecho películas como Buen Trabajo, Boutrabel, Viernes en la Noche, ha hecho otra que es terrible en este momento, es una película sobre la antropofagia, Problemas todos los días, se llama Trouble Every Day, que son fascinantes, ¿no? Yo creo que si algo no hay en el cine europeo o en el cine en general, son muros. Y creo que Wenders ha conseguido caminar y trabajar sin abandonarse, sin dejar de ser uno de los directores más alemanes de Europa. Ha conseguido navegar por todas esas cinematografías. De hecho, incluso últimamente pues hay que reconocer que, por ejemplo, Wenders fue el que puso el ojo o la mirada de nuevo sobre la trova cubana, ¿no? La vieja trova cubana, e incluso hace todo un discurso arquitectónico sobre La Habana desde la música. Y también lo estábamos comentando hace poco con Historias de Lisboa, recorre Lisboa desde otro punto de vista también. Creo que volviendo al tema de Fellini, creo que nos recuerda un poco también el personaje de Gans, nos recuerda mucho al Mastroianni de 8 y medio, por ejemplo, ¿no? La escena del carro
prácticamente la misma toma del inicio de 8:30. Exactamente, y creo que ahí uno siempre dice que los cineastas en cine no hablan de plagio, sino hablan de citas y hablan de homenajes, ¿no? Y yo creo que aquí es evidente que hay un gran homenaje a Fellini, ¿no? Incluso los rostros a veces de Gans, yo no sé, no sé si eso fue así o pudo haber sido así, pero a veces uno pudiera imaginarse a Bendis diciéndole a Gans: tienes que poner cara de Marcello Mastroianni en esta toma, ¿no? Y obviamente casi que lo logra, solamente que Gans también termina siendo un personaje entrañable por sí solo. En arquitectura se llaman reinterpretaciones, ¿verdad? Referencia. Yo quería hacer, bueno, solamente un comentario, ¿no? Yo tuve la suerte de vivir o de estudiar un mes en septiembre ahora del año pasado en Berlín. Es una ciudad que me fascina y me encanta, me parece interesantísima. Y volviendo a ver esta película, me llama la atención también es la vigencia, ¿no?, de los dilemas que se plantean aquí en esta película. Por ejemplo, lo de la búsqueda de la libertad, que supuestamente llegaría pues con la caída del muro. Realmente no es así. Así como tú comentabas, todavía está ese trazado imaginario que, quieralo o no, o sea, siendo turista o extranjero, siempre estás pendiente cuando estás caminando hacia el este o te encuentras en el oeste de la ciudad, pero no solamente como extranjero, como foráneo, sino también el que vive allí sigue con esas mismas barreras, ¿no?, psicológicas o culturales, lo puedes ver claramente. Y lo otro es la ciudad en construcción. El Potsdamer Platz, de manera impresionante ver esos terrenos baldíos allí, y ahora está ocupado por todos estos edificios súper modernos, que ha sido, bueno, un laboratorio de arquitectos en todo lo que fue después del 89. Pero todavía, o sea, esa figura de las grúas todavía se mantiene. O sea, es una ciudad que no se ha terminado de construir, ¿no? O sea, que está como todavía buscándose. Entonces, esto sigue completamente vigente, me parece. Yo diría que por una razón quizás puede ser muy evidente, Berlín es una ciudad que velozmente quiere huir de su pasado, ¿no? Pero sin embargo siempre está regresando. Pero creo que eso que sientes tú o que he sentido yo, que ha sentido él cuando estuvo en Berlín, creo que lo que demuestra es que uno nunca puede escapar del pasado, ¿no? Y aunque estés en permanente construcción o reconstrucción, pues la historia está allí, ¿no? Y en esta película además es evidente el peso de la historia. Yo creo que si hay algún peso que se quiere quitar el protagonista, es ese peso de la historia y comenzar a crear su propia historia. Como le dice Solveig Martin, es hora de comenzar una historia con nuevos ancestros, ¿no? Y creo que eso le pasa un poco a esta ciudad. Esa ciudad desea tener nuevos ancestros y tener una nueva historia, pero creo que es casi imposible, ¿no? Sí, y ese optimismo se percibe, o sea, en la ciudad, pero también está el peso de la historia. Bueno, porque la historia reciente también. Claro. También estuve hace poco en Berlín y fuimos, pues, mucha suerte, un hotel fastuoso. Mi marido, evidentemente, como latinoamericano, siempre tiene la curiosidad de la historia contemporánea de Hitler, pues está ahí, ¿no? Y el morbo latinoamericano. Y todos los días le preguntábamos a este concierge fastuoso, porque era una cosa cortísima, que por favor le queríamos conocer todo, que nos hiciera un recorrido sobre el bunker de Hitler, sobre dónde dio sus últimos discursos. Una cosa morbosa que pongo alemán no lo entiende, pero bueno, como latinoamericano está ahí y quiere conocer eso. Y él al tercer día, ya desesperado en polvo, nos dijo: mira, oiga bien, yo les voy a decir, nosotros no queremos que usted se recuerde dónde Hitler caminó y dónde Hitler. Lo que queremos acabar con este pasado. Y por eso estamos reconstruyendo esta ciudad como una cosa impactante. En 25 años hayan logrado los edificios más insólitos que uno se puede imaginar en la vida. O sea, el Parlamento es una cosa que tú no te lo puedes creer, de Norman Foster. Tú no te lo puedes creer en el lugar que tú estás, con el pasado que tuvo. Es un pasado reciente también, un pasado monstruoso histórico. En 25 años no pueden acabar con eso. Además de...
¿No se quieren ir? Además de encontrar que ha parecido me impactó. De verdad no conocía la película, no conozco el libro. Hay algo en la película que me mantuvo todo el tiempo pendiente, que fue lo de los niños. Que no pude relacionarlo con nada y que me desesperaba. ¿Cómo el niño pregunta? Que es auténtico, así preguntan los niños. Y eso se hace en toda la película, o sea, en varias partes de la película se está preguntando cómo los niños preguntan y cómo a lo mejor responden ante las situaciones que se les preguntan. ¿A qué se deberá eso? El niño está presente todo el tiempo en la película, que vemos algunos niños importantes, pero no es, digamos, la esencia de la película como es. Ustedes sintieron lo que saben lo que les quiero decir. Yo creo que hay dos cosas que pueden responder a eso o que dan respuesta a eso. Una es que eso es lo que realmente fascina a Cassiel, las cosas más simples y más pequeñas de la vida, ¿no? Pero lo otro es que Cassiel está naciendo y en sí mismo él es un niño que tiene que comenzar a andar de verdad, y comenzar a ser, comenzar a vivir. Por eso cuando Columbo o Peter Falk él le pregunta, quiero que me cuentes más, le dice no, la gracia está en que tú lo descubras, ¿no? Y creo que por eso está permanentemente eso acentuado en la película. Claro, y también está esa eterna convicción de que los niños pues pueden ver a los ángeles también, ¿no? Son los únicos con los que puedes hacer conexión. Entonces también eso creo que está allí en la película y no es casual. ¿Qué le debe Teresa Carreño a Sharon? Tuve la oportunidad de visitar la Filarmónica de Berlín, es espectacular. ¿Verdad? Que recomiendo la obra de Hans Scharoun completa, a mí particularmente me interesa mucho. Y quiero un poco que esa diablura la explique. ¿Pero era la Filarmónica o la ópera? No? La Filarmónica de Berlín, ¿no? Y la biblioteca que sale en la película. Sí, y evidentemente el espacio interior tiene muchísimos momentos de cercanía. Igualmente con el mismo edificio de la Biblioteca Estatal de Prusia, ¿no? Son espacios, por supuesto, muy amplios. Está además cubierto, el de la biblioteca, por esta suerte de invasión de platillos voladores, ¿no? Que hace que tenga una escala realmente interesante, imponente, ¿no? La Filarmónica es igual, es otro edificio, es la misma historia, es un edificio que fundamentalmente está estructurado sobre una base como si fuera facetado, ¿no? Y que realmente lo que interesa es el espacio interno. Todos ellos pareciera que en ningún momento hay la posibilidad de contar con la seguridad que da el ángulo recto. Cualquiera que se haya tratado de estacionar debajo de Teresa Carreño ya sabe por qué eso ocurre. Además, apartando la referencia, yo creo que una de las cosas más hermosas de la biblioteca es que por un lado simbolizaba ese conocimiento del cual son portadores los ángeles, o por lo menos tienen en cuenta los ángeles. Pero físicamente para la película es fabuloso porque los ángulos, los tiros de las escaleras, etcétera, le permitieron a Wenders dentro de un espacio interior, dentro de un espacio cerrado, ya no la Elsa, ya no una cornisa de un edificio, hacer que los ángeles tuvieran esa antigravedad, pudieran estar como volando o sobrevolando. De hecho, la cámara en ese momento está siempre un poco más por encima de los seres humanos. Los seres humanos casi todos están sentados en ese momento y la cámara siempre está muy rápida, caminando muy rápida sobre ellos, ¿no? Y hay algo que a mí me encanta. En principio, la primera toma cuando estamos en la biblioteca es hacia las luces, ¿no? Que de alguna manera sigue siendo el cielo, sigue siendo las nubes, sigue siendo como los astros.
Pero luego el final de esa secuencia es una escalera que sirve para bajar, no sirve para subir, para bajar. Y el otro ángel está del otro lado contemplando cómo su amigo o su compañero desciende, ¿no? Y de alguna manera ya está introduciendo que este chico se nos va a caer. ¿Ya?